el Perú firma un convenio o un tratado de integración de las Américas, que le llaman el convenio IRSA. Esto se firma en Brasilia el 1 de noviembre del año 2000, donde se definen 9 ejes de integración y desarrollo para la América del Sur. Uno de esos ejes, el noveno, era el eje Perú, Brasil y Bolivia. Ese es uno de los antecedentes de este proyecto, que luego es recogido en un Plan Nacional de Infraestructura que desarrolla el Colegio de Ingenieros del Perú, junto con la Cámara Peruana de la Construcción y la Asociación Peruana de Consultoría. Se desarrolla un Plan Nacional de Infraestructura que también recoge este eje de integración, además del eje longitudinal de la costa, del eje longitudinal de la sierra y de la marginal de la selva. Esos son los antecedentes de esta carretera, de estos 3 ejes. Luego de los trabajos de campo o en paralelo con ellos, también se hizo un estudio socioeconómico. Tengo algunas cifras que son interesantes. La población involucrada en el estudio es del orden de 5 millones de personas en la región, que se proyectaba para el año 2029 que iban a aumentar a 6.600.000. El PBI per cápita de la población estaba en el orden de $1.142. La pobreza extrema era en el Cusco del 51%, en Moquegua del 7.6%, y habían algunos indicadores de producción forestal, producción de cemento, de turismo, etc. Se hizo todo un estudio económico para definir los beneficios que podía tener la carretera. Un estudio de factibilidad desarrolla una serie de estudios básicos y desarrolla una serie de estudios de costos con la finalidad de determinar cuál sería el monto de la inversión. Todos estos estudios y todos los planos que se elaboraron no son con la finalidad de que con esos planos o con esos estudios se construya la carretera. Simplemente es para decidir sobre su factibilidad, si es factible o no, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Se hizo una evaluación económica de la carretera que contemplaba una inversión. Después de todos estos estudios que he mencionado, se llegó a unas cifras de inversión del orden de $1.100 millones, incluyendo no solamente el tramo 2, 3 y 4, que son los que usted ha mencionado, sino que el estudio de factibilidad incluía lo que después se llamó el tramo 1 y el tramo 5. El tramo 1 se consideró el tramo que va desde San Juan de Marcona hasta Cusco, pasando por Abancay y Puquio. El tramo 2 es el que va desde Cusco hasta Puente Inambari. El tramo 3 desde Puente Inambari hasta Iñapari. Y el tramo 4 es el que va desde Puente Inambari hasta Puno. Y el tramo 5, el que une Matarani e Hilo con la localidad de Puno, con la ciudad de Puno. Para todos estos 5 tramos, el estudio determinó una inversión, el estudio de factibilidad determinó una inversión del orden de $1.100 millones, considerando una carretera con 2 carriles, En la información que le puedo dejar está detallada todas las obras que se consideraron en el estudio, tanto puentes, pontones, obras hidráulicas, badenes, canaletas, etc. Todas esas obras que se iban a proyectar están consideradas en el estudio y consideraba el asfaltado de los aproximadamente
y mejoramiento de las zonas ya asfaltadas del orden de 2.600 kilómetros. Entonces esta inversión de 1.100 millones de dólares es para los 2.600 kilómetros. Para determinar la factibilidad se tenía que ver cuáles eran los beneficios de esta carretera. Y para determinar los beneficios hay dos metodologías que son las que se siguen en los estudios de factibilidad y que en su oportunidad eran las que aceptaba o exigía el Ministerio de Economía para la aprobación de los estudios de factibilidad para la viabilidad. En este caso se valoró los beneficios que aportaba la carretera a los usuarios y también se valoró los beneficios que aportaría la carretera a los productores, a los comerciantes, lo que se llama el excedente del productor. Con esas dos metodologías... Señor Peñaranda, sí. Usted nos está explicando todo lo que se hizo alrededor del estudio de factibilidad, ¿verdad? Sí, yo creo que los congresistas tienen conocimiento con respecto a lo que usted está explicando. En todo caso, si hay algo más que explicar con respecto a la información que ha traído, le rogamos lo haga al momento de desarrollar las preguntas. ¿Cómo no? ¿Sí? Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra a fin de que puedan formular preguntas. Congresista Víctor Andrés García Belaunde. Sí, gracias, presidente. Saludo al señor Peñaranda. En realidad no queremos que nos hagan una descripción total del estudio, porque el estudio fue un desastre. Aquí lo han dicho varias personas que han venido. Tan desastre que hoy día habría que hacer un estudio a ver qué tan acertado estuvo su estudio, después de varios años de operación de la famosa carretera. Entonces, fue un desastre el estudio y eso todos lo han dicho. Pero lo que me preocupa a mí, señora presidenta, y pongo en conocimiento de la comisión, es que Alfa Cónsul, propiedad del señor Peñaranda, tiene muy malos antecedentes. La Comisión de Vía Expresa del Callao, por ejemplo, dijo en el punto 9.121, existe una diferencia no explicada de aproximadamente 15 millones de dólares, una obra que iba a costar 30, digamos, entre el valor de la obra construida en el tramo A de la Vía Expresa del Callao y el valor consignado en los documentos denominados certificados de inversión. A la fecha se encuentran pendientes el peritaje de la Contraloría. Los documentos denominados certificados de inversión, suscritos por Fernando Carrillo Morales, gerente general de Alfa Cónsul, hasta ahora trabaja con Alfa Cónsul, y por Javier Lori Gaciani, gerente general de Convial, el argentino dueño de la concesionaria, presentados y aceptados por el Banco Financiero del Perú a fin de obtener créditos por 3 millones de dólares y 2, respectivamente, y que deberían constituir garantía complementaria de la Municipalidad Provincial del Callao en favor de los financistas de la concesión, son apócrifos. Apócrifos. Falsos. Pero no han sido emitidos por la mencionada municipalidad en contravención de la formalidad establecida en la adenda número 21, etc. Apócrifos, o sea, falsos. Pero entonces, presidenta, cuando vemos mucho más allá, el señor Fernando Carrillo Morales sigue siendo empleado del señor o socio del señor Peñaranda, es gerente general de la ANFA Cónsul, así como los miembros del directorio y trabajadores de la supervisora de obra que resulten responsables, presuntamente responsables de los delitos de falsificación de documentos, estafa, financiamiento por medio de información fraudulenta, cómplices, etcétera, serán todos, asociación ilícita, serán todos o deberán ser todos denunciados. Y entre las recomendaciones, presidenta, para conocimiento de la comisión, el Congreso recomienda el Pleno del Congreso remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación. Recomendar al Ministerio Público que en ejercicio de sus facultades y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal solicite al órgano jurisdiccional competente la suspensión inmediata de las actividades de la sociedad concesionaria Convial Callao S.A. y de la supervisora Alfa Cónsul. Se pidió la suspensión de la supervisora, presidenta. Si eso se hubiese hecho, no hubiésemos tenido el problema que tenemos ahora con la estafa
que para el Perú significa una carretera que ha costado 300% más de su valor. Acá también la vía expresa del Callao iba a costar 300% más. Y acá hay declaraciones, Presidenta, en la vía expresa del Callao, donde ingenieros de Alfa Cónsul reconocen que han sobrevalorado algunos materiales de construcción de la obra por indicación de los ingenieros de arriba, de los jefes. Aquí hay declaraciones, Presidenta. Claro, no es el tema hoy día de la vía expresa del Callao, pero con estos antecedentes, Presidenta, con estos antecedentes, la pregunta es, ¿por qué el Estado, o sea, el Estado lo estafan 20 veces y lo pueden estafar 20 veces más? Y entonces, la pregunta, Presidenta, la primera pregunta que le hago al señor Peñaranda, ¿cuántos juicios tiene el señor Peñaranda, que sepa, o Alfa Cónsul? ¿Cuántos juicios tiene? ¿Usted recuerda cuántos juicios tiene? O investigaciones fiscales, o sentencias, o acusaciones fiscales, etcétera, su empresa. ¿Cuántos juicios tiene? Señor Peñaranda. Sí, si me permite, el congresista García Belaúnde ha dicho que el estudio de factibilidad es un desastre. Fíjese, en realidad discrepo totalmente, obviamente, pero no es un desastre, señora Presidenta. Este estudio cumplió con la finalidad y nosotros cumplimos con el contrato, y el contrato fue aprobado en las diferentes instancias. Es un estudio de factibilidad que se hizo dentro del plazo, se cumplió con todos los alcances del servicio y se cumplió con la entrega y fue aprobado. No se puede calificar de desastre a un estudio de factibilidad que cumplió con todas las exigencias contractuales. Tenemos un certificado expedido por la entidad que conoce perfectamente lo que es un estudio de factibilidad, de haberlo hecho sin ninguna observación, sin ningún problema. Entonces, respecto de que el estudio es un desastre, en realidad el estudio de factibilidad tiene su certificado de haber sido ejecutado por la entidad competente, un certificado que ha sido ejecutado con todas las exigencias. El que la obra de la carretera Interoceánica del Sur, que efectivamente se presupuestó, nosotros lo presupuestamos en el estudio de factibilidad, que iba a costar del orden de 1.100 millones de dólares y finalmente costó 2,5 o 3 veces más, no es responsabilidad de la empresa que hizo el estudio, de ninguna manera. Eso tiene toda una explicación que ustedes seguramente la conocen. Entonces no se nos puede, por haber hecho el estudio de factibilidad, que estuvo bien hecho y que tiene su certificado de aprobación, acarrearnos o darnos la culpabilidad de lo que ocurrió con esa carretera. En realidad lo que ocurrió con esa carretera yo creo que es una enseñanza para todo el país, ¿no? Lo que ocurrió porque esa carretera, si me permite, tuvo un gran defecto al ser concesionada con un estudio de factibilidad. Porque al ser concesionada con un estudio de factibilidad y darle al concesionario la potestad de que él desarrolle los estudios definitivos, entonces ya no es el estudio de factibilidad, sino es el estudio definitivo con el que se va a construir, desarrollado por el propio concesionario. Ese es un tema largo que si ustedes, yo con gusto lo podría explicar, el porqué de los mayores costos. Y luego de la vía expresa del Callao, antes de responderle a la última pregunta del congresista, respecto a la vía expresa del Callao, efectivamente se cuestionó nuestra participación en el sentido de que nosotros habíamos sobrevalorado esa vía urbana, esa concesión. Y eso no es así, es totalmente equivocado. Cuando se contrató la concesión de la vía expresa del Callao, la contrató la Municipalidad Provincial del Callao, le otorgaron la concesión a esa empresa argentina y posteriormente convocaron a un concurso nacional para seleccionar una empresa supervisora. Nosotros fuimos seleccionados, Alfa Cónsul, efectivamente, hicimos la supervisión, pero a uno le entregan un proyecto, un contrato, y uno tiene que supervisar el proyecto y el contrato técnicamente y valorizar lo que se ha contratado. Por ejemplo, en ese proyecto, por citar un caso fácil de comprender, una caseta de peaje podía estar valorizada en $30.000
si el concesionario construía 2 o 3 casetas, si construía 3, nosotros teníamos la obligación de valorizar 3 casetas a $30.000, $90.000. No podíamos entrar en el detalle si $30.000 era sobrevalorado o no, no es nuestra potestad, eso ya estaba contratado. Entonces nosotros cuando valorizamos lo ejecutado, que lo medimos, y lo multiplicamos por el valor pactado entre el concesionario y el concedente, en ese caso la Municipalidad Provincial del Callao. Esto lo hemos explicado infinidad de veces y lamentablemente no se llega a entender y se nos acusa de que nosotros hemos sobrevalorado. No hemos sobrevalorado absolutamente nada, señora Presidenta. Nuestra empresa es una empresa de peruanos. Yo tengo 50 y tantos años ejerciendo la ingeniería. La empresa tiene 44 años. Hemos participado en más de 500 proyectos en el país y nos sentimos orgullosos de nuestra contribución con el desarrollo del país. Congresista Violeta, tiene la interrupción. Sí, Presidenta, saludando al señor Peñaranda, pero el señor Peñaranda acaba de señalar que él podría explicar por qué se habría producido las diferencias de costos entre un estimado original y lo que finalmente resultó la obra. Creo que la naturaleza de esta investigación precisamente nos tiene que llevar a esa pregunta, es decir, más bien a buscar esa respuesta, y sería bueno, tratándose del señor Peñaranda, un experto que estuvo en el estudio de esta obra, me parece que tenemos que escuchar que precisamente nos diga cuál es su teoría sobre qué cosa es lo que habría generado el valor entre un estimado original